grabación está a punto de comenzar. Saludos a todos los estudiantes de la Universidad UNED. De nuevo con ustedes, una vez más, mi compañera Yerlin Valladares y mi persona Raquel Cordero Sánchez. Hoy con el tema de las normas APA, la cual creo que a veces tenemos varios años de estar todavía en la universidad y todavía hay ciertas cosas que no entendemos sobre las normas APA. Y hoy con nuestra invitada especial, Annalise. Ella es estudiante de bibliotecología y nos va a aclarar varias dudas que ustedes mismos como estudiantes nos han hecho a lo largo de esta semana. Bienvenida. Hola, saludos. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Es un gusto para mí estar por acá en este espacio de apoyo estudiantil que, como dice la compañera, siempre es fundamental porque es una pena realmente cuando uno ve esos trabajos espectaculares de los compañeros y donde tienen las falencias es en APA. Y perder puntos en APA, ¿verdad? A veces es como, da como cierta sensación de frustración de algo que realmente podrían tener una nota perfecta. Entonces, bueno, esperemos que este espacio pueda ser de utilidad para todos esos estudiantes. Es un placer para la Comisión de Líderes estar nuevamente con ustedes, esta vez, como lo dijo nuestra invitada Annalise, con un tema importantísimo como lo es APA. Es frustrante, de verdad, doloroso perder puntos en APA porque a veces son como los puntitos que uno necesita para pasar. Entonces, para hacer esto lo más provechoso posible, iniciamos con las preguntas. Una de las primeras preguntas que nos hacen los compañeros es: ¿qué son las normas APA? ¿Para qué y por qué las necesitamos? Bueno, esa es una pregunta muy importante porque en eso suele haber cierta confusión. Muchas veces se tiende a pensar que APA, hasta memes hay, que APA se inventó solo para complicar la vida, ¿verdad? Pero no, APA tiene un trasfondo que es muy interesante y que vale la pena mencionar para que podamos entenderlo mejor y a partir de ahí poder valorar ese potencial que podemos adquirir de las normas APA. Bueno, ¿qué es APA? APA es un manual que se creó por una organización de psicólogos llamada American Psychological Association. El fin de ellos era normalizar la forma de publicar. Es decir, que todas las personas de esa comunidad de psicólogos pudiesen publicar de un mismo modo. ¿Eso para qué? ¿Cuál era la pretensión? Bueno, a la hora de normalizar la información, se ayuda a que todos hagamos las cosas de una misma manera y no solo entonces demos el reconocimiento debido, que es uno de los pilares fundamentales de APA, dar ese reconocimiento a las ideas ajenas para, de cierta forma, fomentar el conocimiento científico, que es a lo que todos los profesionales estamos llamados, ¿verdad? A publicar. Incluso cuando salimos de la universidad estamos llamados a esa necesidad de estar publicando conocimiento científico. Entonces, dar ese reconocimiento es fundamental. Ese es el primer pilar de APA. Y el segundo es recuperar la información de una mejor manera, de una manera más óptima. ¿Cómo recuperamos la información? A la hora en la que la normalizamos y referenciamos un artículo de cierta manera, un capítulo de un libro de cierta manera, un libro impreso, un libro con DOI, un libro digital con URL. De este modo, ya nosotros vamos incorporando esas maneras, esos modos, y entonces es mucho más fácil poder recuperar la información, ¿verdad? E incluso cuando estamos en los procesos de TFG, que tenemos que consultar trabajos anteriores, tesis hechas del tema que nosotros estamos desarrollando, nos sirve mucho esta normalización que nos ayuda a poder recuperar la información de un modo mucho más sencillo. Entonces, como les digo, recopilo un poco la información. Fue hecha por este grupo de psicólogos, pero con el pasar del tiempo se fue utilizando por muchas más personas de la comunidad científica, de las ciencias sociales, sobre todo y conductuales, empezaron a utilizar el manual. Existen muchos manuales, Vancouver, Harvard, existen muchos más, pero el manual de APA es el que más, podemos decir, el que más proyección ha tenido, e incluso al día de hoy prácticamente todas las universidades lo utilizan y hasta los colegios, ¿verdad? Vemos que se ha popularizado, que hasta el día de hoy, gracias a Dios, hasta en los colegios, para que ese choque cuando se llega a la universidad no sea tan drástico. Entonces, bueno, básicamente creo que ahí les contesté, ¿verdad? La inquietud, no sé si se me fue un punto. Era qué es, por qué es y ¿Para qué?
¿Y para qué sirve? Sí, bueno, para eso, para normalizar la información y poder recuperar la información y a la vez dar ese reconocimiento debido a los autores, a estas ideas que nosotros vamos a incorporar dentro de nuestros trabajos. Otra de las preguntas que nos hacían los compañeros era sobre las normas APA, pero la 7ª edición. Parece que hay cátedras que están poniendo la 7ª edición, pero también se escucha que no se está trabajando ahorita mucho porque viene en inglés. No sé si esa información es verdadera o no, la verdad. Entonces, me gustaría que eso nos lo explique usted. Claro, con gusto. Mire, los manuales siempre salen en primera instancia en inglés. Luego pasa todo el proceso de traducción y ya sale en español. Por lo general, en las universidades empieza a utilizarse hasta que esté la versión en español, ¿verdad? No obstante, algunas cátedras ya empiezan a implementarlo. De hecho, estuve trabajando con algunos estudiantes de la Universidad Nacional, por ejemplo, y a ellos ya les dan la libertad de que elijan si quieren hacerlo con la 7ª edición o si quieren hacer sus trabajos con la 6ª edición. En la UNED, algunas cátedras han implementado la 7ª edición, pero igual no hay como tanto exigencia por esta misma razón, porque no todos hablan inglés y entonces no se les puede exigir de buenas a primeras que todos dominen el manual, básicamente porque además es súper extenso, es más extenso que el de 6ª edición, pero bueno, a mí en lo personal me tiene totalmente enamorada de ese manual de 7ª edición, me parece espectacular, viene muy bien diseñado, muy bien organizado, los cambios son muchísimo más fácil de usar. Si las personas dominan bien 6ª edición, APA 7 se les va a hacer súper fácil porque es una belleza. Okay, entonces, digamos que en ese punto podemos quedar relax por el momento, mientras todavía no esté en español, no es una obligación, porque hay muchos estudiantes que dicen, ¿qué hago? No entiendo, viene en inglés, me están pidiendo la última edición, pero con que elaboren bien la 6ª edición, que es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, pueden saber o tener el conocimiento de que van a salir bien en ese punto de sus trabajos. Si les están pidiendo 7ª edición como tal, obligatoriamente, que eso sí no me he enterado yo que lo den como obligatorio, casi siempre lo que hacen es que se les da la posibilidad para que pasen gradualmente de un manual a otro. Pero si se les da como obligatorio, posiblemente cada cátedra esté en la obligación de proveer el manual para que sepan utilizar, sepan ver los cambios, ¿verdad? Entonces, posiblemente ahí les estén dando ese recurso. En caso de que no sea así, yo lo que tengo entendido es que la universidad va a hacer esa migración para finales de este año, inicio del otro, ¿verdad? Pero entonces, por el momento, en la mayoría de las cátedras, al menos en la universidad estatal a distancia, se sigue manejando la 6ª edición. Entonces eso nos abre el portillo para volverle a invitar para el próximo. Claro que sí. Sobre APA 7. Yo encantada, claro. Otra pregunta es cómo utilizar APA en Wordlist, cómo utilizarlo y cómo utilizar también las herramientas que nos da la universidad para citar. Creo que en la biblioteca hay una herramienta, ¿verdad? Sí, correcto. Miren, yo Word no lo recomiendo. No lo recomiendo porque lo hace mal. Entonces, y además, por dos cosas no lo recomiendo. Lo hace mal y además no aprende la persona a utilizarlo. Y nosotros necesitamos aprender eso. Yo no pido que todos se hagan expertos porque tampoco, ¿verdad? Que todos lo tengan en la cabeza y que se lo sepan de memoria. Pero es fundamental que por lo menos los elementos básicos de las referencias, cómo se hace un artículo de una revista, cómo se hace una publicación, un libro, un capítulo de un libro, una imagen, un video, este tipo de cosas tienen que dominarlo todos los estudiantes y es muy importante aprender a hacerlo, porque haciéndolo, vean, una de las cosas que hablaba yo con algunas personas cuando estuvimos viendo ciertos talleres de APA era justamente eso. APA no es solamente seguir una referencia y decir, bueno, este va de primero, luego va de segundo este asiento, luego de tercero este otro asiento, luego de cuarto este otro asiento. La idea es que aprendamos a utilizar por qué se escribe con cursiva, por qué no se escribe con cursiva en las referencias, qué hago si no tengo autor, qué hago si no tengo el año, qué hago cuándo debo usar los corchetes, cuándo debo utilizar paréntesis. ¿Por qué? Porque los manuales se publican con cada cierto tiempo.
al menos de APA 6 a APA 7 pasaron casi 10 años. En esos 10 años, cuando salió el manual de APA 6, estaba a la vanguardia, pero en el 2015 ya estaba desactualizado, ¿verdad? Habían surgido un montón de soportes, un montón de formatos nuevos que no habían sido contemplados porque o bien no existían o no eran tan populares. Entonces, a la hora de que nosotros sabemos cómo es que se hacen las referencias, por qué es que cada cosa de la referencia va de esa determinada manera, cuando surjan nuevos formatos no vamos a tener que andar buscando cómo se hace porque ya vamos a saber hacerlo. Ahí es cuando aprendemos a manejar realmente APA. Entonces, para mí utilizar Word no es correcto porque no aprende realmente la persona a utilizar, hacer las referencias y además, como les digo, las hace mal. Entonces es fundamental aprender a hacerlas paso a paso. Se tarda un poquito más, pero es mucho más valiosa el aprendizaje que se logra construir. Con respecto a la biblioteca de la UNED, sí, las bases de datos además nos dan la cita hecha en cualquiera, en EBSCOhost, en Springer, en ProQuest. A mí me encantan EBSCOhost y ProQuest, de hecho son mis favoritas en la base de datos, pero bueno, en realidad todas dan la manera de citar, pero vieras que hay que tener cuidado porque no necesariamente vienen de la manera correcta. Por ejemplo, he visto muchísimas veces que ponen la URL de la base de datos. Y eso es un error. Yo creo que más adelante vamos a ver eso con más detenimiento, pero colocar el link de la URL que redirecciona a la base de datos es un error porque solo las personas que tienen acceso a una base de datos que además es de paga, ¿verdad? Como ProQuest, como EBSCOhost, entonces no podrían ingresar más bien a recuperar esa información. Por tanto, esas cosas tenemos que cambiarlas. En la base de datos podemos ver que nos tira la URL, ahí no. Nos tira muchas veces la palabra volumen en los artículos y no, eso no se escribe. Como vamos a ver más adelante, en las referencias de los artículos se pone nada más el número del volumen, pero no le ponemos la abreviatura vol, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que las hace mal. Podríamos utilizarlas, pero como referencia, como punto de referencia para ver, mira, este es el autor, este es eso, este es el otro, pero acomodarlo o hacer esa traducción a la verdadera referencia, al verdadero modo de referenciarlo. Liz, yo creo que ya aquí vamos a entrar en materia. Entonces, Ok. ya la parte práctica, por decirlo de alguna manera. Nos mandaron a consultar cómo construir las citas bibliográficas, ya sea de revistas, libros, imágenes, videos, lo que más utilizamos en realidad en la UNED. Entonces, los audios, así que ahora sí entramos en materia. Claro, claro, perfecto. Acá les estoy compartiendo pantalla para que vean algunas de las referencias. Vean, un libro. ¿Cómo está compuesto un libro? Acá vamos a detenernos un poquito porque vamos a tener que ver, dale un momento para traer este libro para poderles explicar de un modo más práctico. Esta primera es una referencia de un libro. ¿Cómo está compuesta una referencia? Todas las referencias están compuestas por 4 campos o 4 asientos. El autor, el año, el título, el nombre de la publicación y luego la fuente. La fuente puede ser la editorial, puede ser una URL, puede ser un número DOI, ¿verdad? Entonces vamos a tener todo eso como parte de la fuente. Entonces veamos los diferentes componentes en un libro. Esta es como la forma más básica. Este sería el autor. Recordemos que en citas, si yo quisiese citar este documento, solo pondría Barrantes 2014, página 7, digamos. Vean que solamente se utiliza el apellido, no la inicial del nombre. Las iniciales son para las referencias. Solamente hay 2 excepciones para utilizar las iniciales dentro del cuerpo del trabajo, es decir, en las citas, que es para las comunicaciones personales que no van en las referencias, porque recordemos que todo lo que va en las referencias son aquellos documentos que yo pueda recuperar,
¿verdad? Que tengan una URL, que tengan una editorial donde yo pueda consultar y recuperar esa información. Mientras que las comunicaciones personales no. Las comunicaciones personales son llamadas telefónicas, una entrevista cara a cara, un correo electrónico. No se puede recuperar como tal. Entonces no lo tengo que poner en las referencias, solamente en el cuerpo del trabajo. Por tanto, debo de suministrar toda la información que pueda. Por eso, APA me deja poner la inicial del nombre de la persona. Esa es una de las excepciones para poner el nombre dentro de las citas. La otra excepción es cuando estoy trabajando con dos autores con el mismo apellido, pero que son diferentes. Es decir, estoy trabajando con dos documentos para un mismo trabajo. Y en uno de los documentos el autor es Rojas Ana y en el otro documento es Rojas Liz. Pero a la hora de colocar la cita, como solo va el apellido, queda Rojas. Aunque sean años diferentes. Es mentira que el lector de mi trabajo va a saber que en 2015 escribió Rojas Ana y que en 2017 escribió Rojas Liz. No, tenemos que facilitarle esa lectura del trabajo para que pueda centrarse realmente en la idea. Entonces, ¿cómo se lo facilitamos? Ahí es donde APA nos deja poner la inicial dentro de la cita. Cuando tenemos dos autores que son distintos, pero que se apellidan igual. Entonces, esa es la segunda excepción. Solamente en esos dos casos ponemos la inicial del nombre dentro de una cita. Cuando no tenemos esos casos, solamente vamos a utilizar el apellido, como en este caso. Ahora, una de las preguntas que hacen mucho las personas es si utilizamos dos apellidos. Por ejemplo, que este autor se llame Barrantes Rojas. Bueno, eso ocurre mucho con los autores hispanos, ¿verdad? Que tienen dos apellidos. Entonces no hay ningún problema. Si yo aquí quiero ponerle entre más información de mejor, ¿verdad? Entonces, Barrantes Rojas, R. Esto está correcto. Incluso en la cita yo puedo poner Barrantes Rojas, 2014, página 7, ¿verdad? Entonces los dos apellidos sí los podría colocar. Muy bien. Luego continuamos con el año. Para los libros va a ser una fecha, un año como tal, contundente. Mientras que si vemos, vamos a ver si por acá hay... No tenemos por acá un ejemplo, pero vieras que a veces los artículos, las publicaciones periódicas, como se emiten con cierto nivel o sea, cada cierto tiempo, ya sea por día, por mes, por temporada, entonces en ocasiones nos vamos a encontrar con revistas que digan julio 2019. Entonces, en las revistas, entre más detallado demos la fecha, mejor. Ahora vamos a ver esta revista para que vean unos detalles que tenemos que cambiar. Muy bien, entonces en los libros ponemos el año, luego el nombre vean que llega hasta acá. Todo esto es el nombre del libro. ¿Por qué en cursiva? Esta es una de las dudas que más surgen. ¿Cuándo ponemos el título en cursiva? ¿Cuándo no lo colocamos en cursiva? Veamos este libro. No sé si lo pueden ver ahí. Ustedes me indican, sí. Ok, este libro es una obra independiente, no depende de nada más para existir. Mientras que los capítulos que están en él, por ejemplo, que yo quiero referenciar únicamente el capítulo 1, es una obra dependiente, depende de este libro para existir. Es uno de los tantos capítulos que conforman este libro. Lo mismo ocurre con las revistas. Entonces, el nombre de una revista es una obra independiente. Esa revista no depende de nada más para existir. Mientras que los artículos que están dentro de esa revista, recordemos que una revista está llena de artículos, llena de publicaciones. Cada uno de esos artículos sí son obras dependientes, dependen de la revista para existir. Ese artículo es uno de los tantos artículos que están en esa revista. Entonces, a partir de eso vamos a saber si lo escribimos con cursiva o no. Por ejemplo, en este caso los libros son obras independientes, no dependen de nada más para existir, entonces los colocamos en cursiva. Pero veamos este otro caso de abajo para que quede claro eso, es una revista. Este es el título del artículo. Es uno de los tantos artículos que están en esta revista, Límite. Entonces, la palabra límite, que es el nombre de la revista, sí lo ponemos en cursiva, pero el nombre del artículo no, porque es uno de los tantos artículos que están dentro de esta revista.
Luego el volumen también va a ir en cursiva. Pero luego vamos a ver eso. Sigamos con lo del libro. Entonces, queda claro cuándo colocamos cursiva, cuándo no colocamos cursiva. Luego, en este caso, en APA 6 vamos a colocar el lugar de la editorial y finalmente la editorial, ¿verdad? Si no tuviese editorial, sino que tuviese número DOI, entonces simplemente colocamos DOI, 2 puntos, y ahí colocamos el número DOI. Muy bien. El número DOI lo encontramos en ciertos libros, es como la cédula de identidad de los libros, es muy estable, por eso cuando estén con un libro digital, busquen siempre el DOI. Ya si por última no estuviese el DOI, entonces copio la URL. Eso sí, siempre y cuando no sea de una base de datos comercial. Por ejemplo, en este caso, esta URL está mala. ¿Por qué? Si ahora podemos hacer el ejemplo, si yo me voy y la pego en Google, a mí no me va a abrir, porque me va a decir que ponga contraseña y que ponga usuario y todo eso porque es de paga. La UNED paga un platal para que nosotros podamos utilizar estas bases de datos, pero no todo el mundo tiene acceso, ¿verdad? Por eso es que estas URL es mejor no utilizarlas. Ok, entonces, pero si fue que nos encontramos este libro en una base de datos de acceso abierto como Cielo u otra base de datos, entonces simplemente colocamos recuperado de y colocamos ahí la URL, HTTPS, ¿verdad? Y todo lo que viene. Vean que el recuperado de va así tal cual. Hago la salvedad porque a veces le ponen 2 puntitos. No, va así tal cual. Entonces, esto sería para el caso de los libros. Entonces ahí mi recuperado de, no obtenido. No, recuperado de. Exacto, correcto. Cuando vamos a utilizar el DOI, no ponemos recuperado de, nada más ponemos la palabra DOI, 2 puntos, y ahí sí colocamos el DOI. Muy bien, veamos ahora una revista. Igual, si tuviese, por ejemplo, 2 apellidos, Bravo Vargas, colocamos los 2 apellidos porque entre más información mejor. Voy a aprovechar para que vean qué pasa si tuviesen 2 apellidos. Digamos que no fuese solo Bravo Vargas, sino fuese Bravo Vargas y Rojas Rojas. Entonces coloco y Rojas, Rojas. ¿Ven? Entonces siempre coloco la I, no el símbolo este del ampersand. Este no, porque este es para referencias en inglés y esto lo tira mucho en las bases de datos, tanto abiertas como de paga. Entonces tengan cuidado, cuando piden la cita en la base de datos, por lo general se los tira con el ampersand y eso es para el inglés. Para el español utilizamos la I, ¿verdad? Ojo aquí, no ponemos, después de la inicial solamente es un punto, no ponemos aquí una coma antes de la I, ¿verdad? En español nunca se pone una coma antes de la I. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Muy bien, aquí están los autores del artículo. Luego, la fecha lo más completa posible, porque es una publicación periódica que se emite con cierta regularidad. Entonces, tenemos que ser bien específicos. Puede, por ejemplo, que en 2016 se emitieran 3 publicaciones. Entonces, por eso, entre más detallado demos la fecha, mejor. Luego va el nombre del artículo que iría sin cursiva porque es una obra dependiente, es uno de los tantos artículos que están dentro de esta revista. Luego viene la coma y eso es de esas cosas tan extrañas que tiene APA. Ojo acá, el nombre de la revista va en cursiva y el nombre del volumen también, pero la coma, esta coma que se ve aquí, no, ¿verdad? Nadie se va a dar cuenta, pero para que sepan, esta coma que va aquí no va con cursiva. Entonces, luego entonces colocamos el volumen del documento, luego va el número entre paréntesis. Por favor, el número pegadito, no así que a veces se coloca así. No, eso va totalmente pegadito. Y ojo que se separa con coma después de la revista y con coma después del número. Eso es muy importante de tener en cuenta. Esto es lo que muchas veces traen las citas de las bases de datos que dice vol. No, las citas en APA con respecto a los artículos no llevan la palabra, la abreviatura vol, ni tampoco la N de número. No, nada de eso se coloca. Ya se sabe con solo verlo que este es el volumen, que este es el número. Aquí tampoco, para los artículos, no pongan PP. Esto solamente lo colocamos en los capítulos de los libros. En este caso, que es una revista, solo colocamos el rango de páginas que lleva este artículo dentro de esta revista.
este rango de páginas nada más. Y luego el recuperado de, si tuviese DOI, colocamos el DOI. Vamos a ver esto de la URL. Con la URL, como les comentaba, esta revista yo la saqué de EBSCOhost, pero esa URL no le va a abrir a las personas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago? Siempre me voy a fijar si el documento tiene DOI. Si tiene DOI, voy a colocar el DOI, que es la cédula de los libros y de cualquier publicación. Si no tuviese DOI, porque DOI es algo que se implementó, podríamos hablar en términos relativamente recientes, entonces algunos documentos no lo traen. Entonces, bueno, si no lo trae, mi sugerencia es que busquen ese artículo en una base de datos de acceso abierto y que pongan la URL. Por aquí yo lo hice con uno para que ustedes vean. Vamos a ver cuál era. Ajá, aquí está. Este es de una base de datos de acceso abierto. Esta cualquier persona le va a abrir porque es de acceso abierto. Entonces ahí sí pueden colocar la URL. Aunque si hubiese DOI, siempre vamos a priorizar DOI. DOI mata todo, ¿verdad? Entonces, si tengo DOI, pongo DOI. Pero si no tuviese DOI y bueno, lo que vamos a hacer es que nos vamos a una base de datos de acceso abierto, buscamos el documento, sacamos esa URL y listo. Ahí sí cualquier persona va a tener acceso a ese documento. Y si ya por últimas tampoco está, porque hay documentos que están en las bases de datos de paga que no están en acceso abierto, sino que nos redirecciona muchas veces a Amazon, inclusive para que lo compremos, es preferible referenciarlo como un libro impreso o como una revista impresa. Es decir, lo dejaríamos hasta aquí. Porque es preferible hacer eso que poner una URL que es totalmente inservible. Eso es lo que nos recomienda APA, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Otra de lo que ustedes decían era las imágenes, ¿cierto? Eso lo tenemos por acá. Eso a veces uno Vamos se a hace una imagen. ¿Verdad? Sí, no, y es muy fácil realmente. Veamos esta primera. Aquí tenemos las imágenes. Igual vamos a colocar el autor, apellido, luego la inicial del nombre, la fecha lo más completa que podamos, luego el nombre de la imagen. Muchas veces, dependiendo de dónde lo busquemos, a veces van a ser en repositorios propiamente de imágenes como Pinterest, por ejemplo, que es mucho mejor utilizar repositorios de imágenes, pero a veces vamos a encontrar que la imagen está dentro de un blog, ¿verdad? Entonces la gente se hace toda un enredo mental y dice, bueno, pero entonces, ¿lo referencio como blog o lo referencio como imagen? Si usted lo que está buscando, o sea, si usted lo que utilizó fue la imagen, entonces referéncialo como imagen, ¿verdad? Si lo que utilizó fue el blog como tal, entonces referéncialo como blog. Entonces, en este caso, simplemente colocamos el nombre en cursiva porque es una obra independiente, esta imagen, le colocamos entre corchetes imagen y luego el recuperado de y listo. Es súper, súper fácil. Nada más, igual, imaginemos que no fuese una imagen sino un video. Nada más colocamos acá, video. Lo mismo con podcast, por ejemplo, los podcasts de Onda UNED. Ay, lo escribí mal. Colocamos entonces acá el podcast. Y entonces ya la persona sabe, ponemos todos los componentes que debe de llevar una referencia, autor, año, título, luego la fuente, ¿verdad? Nada más, acá lo que ponemos cuando utilizamos corchetes es para describir la forma. Entonces, ¿cómo describimos la forma? Decimos que es una imagen, que es un video, que es un podcast, que es una grabación en un CD, que es, bueno, podríamos utilizar, por ejemplo, un episodio de una serie, ¿verdad? Entonces, para eso utilizamos los corchetes, para hablar sobre la forma que tiene ese documento o la forma del que adquiere esta referencia. Mientras que los paréntesis, vamos, supongamos que, voy a irme un momentito para que vean un ejemplo de paréntesis. A la del libro. Los paréntesis los utilizamos para dar más información. Por ejemplo, que aquí yo quiera poner que este libro es del volumen 5. Nada más que esto no va en cursiva.
para que lo tengan en cuenta. Así, los paréntesis los utilizamos para dar más información, mientras que los corchetes los utilizamos para hablar de la forma. Si es una imagen, si es un podcast, si es un video, si es una grabación en un CD, si es un episodio de una serie, una película, ¿verdad? Entonces aquí vamos a utilizar este descriptor. ¿Queda claro? De mi parte, y bueno, principalmente los corchetes y de las, ¿cómo es que se llama esto? Las comillas, era lo que estábamos hablando, ¿no? La cursiva. Sí, lo de la cursiva y también aquí a donde usted escribió, se me fue el nombre, la verdad. El corchete. Sí, no, el otro, donde se pone lo del volumen. El paréntesis. Paréntesis. Sí, sí, sí. La verdad es que yo ni idea, o sea, por qué era que se utilizaba. Uno lo veía y como usted dice, es bueno saber cómo formar referencias y no solo hacerlo como ya algo predeterminado y que uno dice, bueno, entonces ya sé que esto va así, es esa, y o sea, es como robot, por decirlo de alguna manera, sino que ya uno sabe el por qué es que se coloca. Aún hasta eso mínimo, diría uno, los corchetes o los paréntesis. Exactamente, sí, eso es muy importante y da mucha paz mental saber por qué es que se utiliza eso, porque podemos autoevaluar si lo estamos haciendo bien o mal. Claro, exactamente. Tenemos hasta cómo refutar. ¿Cómo que? Claro, por supuesto. Porque si uno no sabe que algún profesor no lo maneje muy bien y nosotros ya sabemos el por qué es que lo lleva y por qué lo pusimos, entonces nos bajen puntos, uno dice, ¿por qué no se están bajando puntos si esta es la forma correcta? Exactamente, justamente eso también nos da ese empoderamiento para poder entonces tomar decisiones si en algún momento, porque eso pasa también, ¿verdad? Muchas veces puede que exista algún profesor que tal vez no domine tanto esto y pueda tender a confundirse. Creo que estábamos con esta, ¿verdad? Entonces vimos ya la parte de cómo hacerlo con videos, con imágenes, nos habló de entrevistas, cuando es algo ya personal, entonces creo que esta parte ya está, esperamos que esté solventada para muchos, para mi persona. Entendí muchas cosas, esperemos que igual Ahora, Liz, ¿cómo se hacen las paráfrasis? Y si se citan, las paráfrasis se citan. Bueno, sí, si claro. se citan o si se referencian. Sí, las dos cosas. Vamos a ver un ejemplo. Las paráfrasis, es que vean, APA es todo un tema. Es todo un tema y es muy, muy interesante. Y bueno, a mí me encanta, pero sé que algunas personas le tienen un poquillo de miedo. Las paráfrasis, vean, una de las cosas que yo vi es que mucha gente se priva de utilizar ese recurso tan valioso porque les da miedo hacerlo mal, ¿verdad? Y cometer plagio más bien. Entonces prefieren no utilizarlo. Y es un recurso tan valioso. Vean, voy a intentar hacerlo brevemente para no quitarles demasiado tiempo, para explicarles un poco más por qué la paráfrasis se referencia. Están las citas. Las citas pueden ser directas o pueden ser indirectas. Las citas directas van a ser aquellas que son el copy y pegue. Yo lo veo, me gustó, lo copio y lo pego en mi trabajo. Control C, Control V, ¿verdad? Entonces, yo lo copio tal cual esa cita, por eso se llama cita directa o cita textual. Esa puede ser larga o puede ser corta. Si tiene menos de 40 palabras, es corta. Si tiene de 41 para arriba, es larga. Y van a tener un determinado formato dependiendo de si es corta o si es larga. Pero las paráfrasis van a ser citas también, pero indirectas. Yo no voy a copiar y pegar tal cual. ¿Qué es lo que yo hago con una paráfrasis? Yo leo el documento. A partir de lo que yo entendí, de esa idea que puso el lector en su trabajo, a partir de lo que yo entendí, yo lo voy a interiorizar y lo voy a colocar con mis palabras en el documento, en mi trabajo. Pero ojo, esa idea no es mía, esa idea es del autor. Por tanto, yo debo darle el reconocimiento, aunque no lo esté poniendo con las mismas palabras que él, ¿verdad? Entonces, aquí la gente se hace un colocho porque entonces dice, bueno, pero si me pongo espeso con esto, al final todo es una paráfrasis.
porque todo yo lo tomé de otro lado, lo vi en otro lado, lo aprendí en otro lado, ¿verdad? Al final todos somos de cierta forma una construcción de las experiencias, las vivencias que vamos leyendo, compartiendo con las demás personas, incluso con la familia. Entonces, si nos ponemos espesos, al final todo es una paráfrasis. Tendría que estar parafraseando a cada rato. Bueno, APA lo que nos dice es que para que no nos pongamos así tan extremistas con lo del parafraseo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a parafrasear cuando yo estoy tomando una idea como tal que me pareció interesante pero que no es mía, ¿verdad? Y que tenga un acercamiento por primera vez con esa temática. ¿Por qué? Porque mentira, que si yo estoy recién ingresando a la UNED y me ponen a hacer un ensayo sobre los tesauros, yo voy a colocar ahí de lo más experta que son los tesauros y esto y el otro. Mentira, ¿verdad? Se supone que yo estoy en la UNED porque me estoy formando en un tema. Entonces, ahí resulta como mínimo sospechoso que alguien empiece a hablar y hablar y hablar de ese tema con una soltura y no ponga que es parafraseado por ningún lado o ninguna cita directa. Entonces, cuando yo me enfrento por primera vez a una temática que desconozco, puedo parafrasear, ¿verdad? Y entonces decir lo que yo entendí de la temática. O ante una idea que sea nueva, que tal vez es un tema que ha sido, por ejemplo, qué sé yo, estoy escribiendo sobre la discriminación, es un tema que yo ya obviamente ya lo había leído anteriormente y tengo mi postura y demás, pero leí una idea que puso el autor sobre la discriminación que a mí me pareció interesante, pero no fue mía, no se me ocurrió a mí, por tanto debo darle ese reconocimiento. Ahí es cuando parafraseamos. Ya luego, con el pasar del tiempo, ya podemos tener nuestra propia postura. Por ejemplo, si a mí me preguntan sobre los tesauros, yo les puedo decir lo que pienso, ¿verdad? Sobre los tesauros, ¿qué son los tesauros? Ya no es necesario que yo esté parafraseando, ¿verdad? Pero cuando voy a colocar algo, una idea nueva sobre los tesauros, una perspectiva nueva, o quiero abordar una temática nueva, ahí sí voy a parafrasear. Dicho esto, vamos a buscar una cita para que vean cómo se parafrasea. Vamos a ver por acá. Aquí está. Acá está. Hay una paráfrasis. Recuerden que nunca comenzamos un párrafo con una cita, ya sea directa o indirecta. Siempre colocamos alguna palabrilla ahí para unir con los textos, entre párrafos o lo que sea, pero nunca iniciamos con una cita. Entonces vean acá. Por otra parte, APA sugiere siempre colocar parafraseando a, porque como que le ayuda a la persona a entender que es una paráfrasis. Porque a veces, si no ponemos esto y nada más ponemos los autores, Nieva y Martínez, 2018, señalan que puede que el profesor que esté revisando diga, mira, se le olvidó poner las comillas, y que crea que fue una cita directa, pero que la persona se le olvidó colocar el resto de los datos. Entonces, es mejor, para evitar este tipo de cosas, colocar la palabra parafraseando a. Por otra parte, parafraseando a, ¿cuáles van a ser los componentes de una cita? De una cita en general, de una cita directa, autor, año y número de página. De una cita indirecta, es decir, la paráfrasis, van a ser autor y año. APA me dice que sugiere utilizar el número de página porque entre más información demos mejor, ¿verdad? Pero no es obligatorio, es decir, a nadie le pueden poner mal no haber puesto el número de página. Eso es optativo, es una sugerencia que da APA y que lo promueve para que se haga, pero no dice que sea de los componentes esenciales. Entonces siempre los componentes esenciales van a ser, ¿perdón? Perdón, se meta ahí la palabra, pero entonces, para cuando se parafrasea, no es necesario poner la página. No, es optativo. APA sugiere que lo hagan. O sea, si usted lo hace, está muy bien. Pero si usted no quiere colocarlo, no es necesario. Porque una paráfrasis no necesariamente se limita a una sola página. Puede que sea de una temática. Ok, pero para citar sí tengo que meter página. Para citar directamente, textual, copy, pegue, ahí sí. Sí es página, pero para parafrasear no. Entonces, como para quedar más claros en ese punto. Exacto, es optativo. Si la persona quiere hacerlo, es buenísimo, ¿verdad? Pero no es obligatorio. Ok, veamos entonces cómo quedan. Vean los autores, igual solamente el apellido. Nieva y Martínez, 2018, el objetivo del aprendizaje. Yo ahí puse lo que yo consideré o lo que yo entendí que ellos dijeron.
Luego, nunca podemos dejar una cita sin argumentarla, sin justificarla, ¿verdad? Siempre, aunque sea una paráfrasis, siempre debemos acompañar esa cita y colocar con un argumento por qué la pusimos. Las citas no son para llenar un espacio, sino para respaldar una postura, ¿verdad? Entonces es importante colocarlo. Vean que acá yo empiezo mi argumento de por qué puse esta cita, por qué me parece que es importante, ¿verdad? Le doy como cierto sentido al uso de esa cita, aun cuando sea parafraseada. Entonces, para que lo tengan en cuenta también. Muy bien, y en las referencias simplemente lo colocamos como era Nieva y Martínez, busquémoslo en las referencias. Acá está, Nieva y Martínez, aquí está toda la referencia. Entonces los colocamos, aunque solo los hubiésemos utilizado para parafrasear. Igual se deben de colocar en la referencia. Y la forma que van a tener, perdón que es que me acabo de acordar, va a ser la del documento. ¿Me entiende? En este caso era un artículo de una revista, entonces lo colocamos como un artículo de una revista. Si hubiese sido un capítulo de un libro, lo colocamos como un capítulo de un libro. Esa es la forma que va a llevar. Las preguntas que teníamos es, si se realizan varias citas de un mismo libro, ¿es correcto que la primera se cite extensamente y las demás de forma abreviada, o todo está malo ahí, o cómo? Explíquenos esa parte. Es que eso no es vamos a ver, es que en eso a veces las personas se inventan el APA, ¿verdad? Y eso lo dice claramente cómo es. Eso no va a ser de cuántas veces lo utilice yo, sino de la cantidad de autores que tengan. Por ejemplo, si la revista que yo estoy utilizando, vean aquí, Nieva y Martínez. Ah, bueno, pero esta es parafraseada. Vamos a buscar una que sea directa. Acá está. Esta me sirve perfectamente. Cedeño, Tovar y Manchino. 3 autores. La primera vez que yo utilizo una cita de ellos, debo colocarlos a los 3. Cedeño, Tovar y Mancheno. La segunda vez que yo utilice una cita de ellos, solo pongo el apellido del primero seguido de un heral. Y el heral, así como lo ven aquí, sin cursiva, sin tilde en la A. Ah, bueno, nada más colocar un punto después de la L. Heral significa y todos los demás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a utilizar eso? Si estoy utilizando una cita de Rojas L, este es el autor. Entonces, la primera vez que utilice una cita de Rojas, pongo Rojas 2020, página 8. Y la segunda vez también, porque es solamente un autor. Cuando son 2 autores, Rojas y Vargas, igual, la primera vez. Ok, creo que estamos teniendo un pequeño problema. Se nos fue Liz. Sí. Listo, ya volví. ¿Me pueden escuchar? Ahora sí, perfecto. Ok, Entonces, sí, donde estaban dos autores, fue. excelente, muy bien. Vamos a ver, voy a volver a compartir pantalla. Listo, entonces, si tengo solamente un autor, lo voy a citar así, tanto la primera como la segunda, como la tercera, cuarta, quinta, sexta vez. Todas las veces que utilice, si tiene un autor, lo referencio todas las veces. Perdón, lo pongo dentro de la cita todas las veces. Pero si tiene más de 3 autores, si tiene 2, igual. Si tiene de 3 a 5 autores, como en el caso de Cedeño, Tovar y Mancheno, que eran los que estaban antes, la primera vez los colocamos a los 3. Si fuese Cedeño, Tovar, Mancheno y Rojas, la primera vez igual, a los 4. La segunda vez solo el primero seguido de un heral. ¿Cuándo surge la diferencia? Cuando tengo más de 6 autores. APA me dice que si tengo más de 6 autores, desde la primera vez solo voy a colocar al primero seguido de un heral. ¿Queda claro? Entonces, 1 y 2 autores, igual en todas las citas que haga, así sean 10. Si tengo más de 3 autores, de 3 a 5,
La primera vez los coloco a todos, la segunda vez solo el apellido del primero seguido de un heral. Y si tengo más de 6 autores, desde la primera cita solamente pongo el apellido del primero seguido de un heral. Y para la referencia, todos los autores. Para las referencias, esa es una pregunta muy buena. APA me deja poner el apellido de hasta 8 autores. Díganme un momento para que veamos eso. Es que cambia de APA 6 a APA 7, ¿verdad? Anteriormente, regálenme un momento para que lo puedan ver. Por aquí lo tengo. Bueno, pero es que yo creo que se me haría un poquillo de enredo si lo saco ahora porque no tengo el documento abierto, entonces creo que no podrían verlo en compartir pantalla. En APA me dice, si usted tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autores, está bien, ¿verdad? Puedo poner el apellido hasta de 8 autores, pero si tengo más, regálenme un momentito porque no, son hasta 7 autores. Sí, es que prefiero que lo veamos para que ustedes puedan ver, para no, es que estoy enredada con los de APA 7, porque APA 7 me deja poner ahora hasta 20 autores. Y eso es muy interesante porque le da mayor visibilidad a todos los autores, ¿verdad? Entonces es muy bueno, pero hace que se me confunda un poquito. Ahí ustedes están viendo mi pantalla, chiquillas. Y estoy viendo lo de Word. Lo de Word, ok, no están viendo entonces la presentación. Es que quiero que lo veamos acá porque queda muchísimo mejor. Regálenme nada más un chancecito para buscarlo y que lo puedan ver bien para no... Luis, ahí mientras lo busca, para que nos digas, aunque sea así verbalmente, Ajá. el formato que se le da a las citas, cuando yo hago una cita directa, el formato que se le da a la cita, ¿cuál es? Es que hay muchas personas que me dicen, no, usted tiene que ponerle nada más sangría a la primera línea, o sangría todo el texto 2.54. ¿Para qué tipo de cita sería? Para la cita directa. Para la cita directa, la larga. Ah, pero es que la cita directa puede ser corta o larga. La larga, cita directa es la que es para aparte del texto. Ajá. La que ya va, dicen que va, aparte del, digamos, yo voy escribiendo, entonces en un párrafo aparte, que es la cita larga, que se cita, ¿cuál es el formato que se le da? Se le da sangría, a mí me habían dicho que sangría a los dos lados. Correcto, no, ya lo vamos a ver para que quede bien clarito. Listo, voy a intentar, mientras tanto voy a intentar compartirles pantalla para evacuar bien lo del otro tema para que quede bien clarito. Vamos a ver. Voy a volverles a compartir pantalla. Ahora sí están viendo la presentación. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ok, vean. Si de 3 a 7 autores, voy a poner el apellido. APA me deja poner en las referencias APA 6, ¿verdad? Hasta 7 autores, ¿verdad? 7 autores es el máximo de apellidos que yo puedo colocar. Ojo aquí que les agregué que pusiesen la I, ¿verdad? En lugar del ampersand, que es el que van a encontrar mucho en las bases de datos. ¿Qué pasa si tengo 8 o más autores? Voy a colocar una elipse. Una elipse son estos 3 puntitos. La elipse también lo utilizamos en las citas. Y lo que quiere decir es que ahí hay información extra que yo las omití, ¿verdad? Entonces, voy a colocar el apellido de los primeros 6 autores. Luego coloco una elipse y coloco el apellido del último. Digamos que fuesen 15 autores, ¿verdad? Entonces yo coloco el apellido de los primeros 6. Rojas, Arias, Vargas, Ledesma, Zamora, Sánchez. Luego viene la elipse y luego el apellido del último, González. Aquí adentro me quedaron entonces Gómez y Ramírez y todos esos, ¿verdad? Entonces, repito, puedo referenciar hasta 7 autores, pero en las referencias bibliográficas, ¿verdad? Pero si tienen más de 7 autores, 8 o más, voy a colocar el apellido de los primeros 6, luego la elipse y finalmente el apellido del último. La elipse va a decir que ahí hay muchos dentro. Ojo acá, quiero hacer destacar este punto. Vean que entre el apellido del penúltimo y el último colocamos en la inicial
bueno, ponemos, por ejemplo, que en mi caso, Rojas Liz, Rojas, coma, L, punto, pero no ponemos la coma porque ya viene el último, ¿verdad? Y el último autor. Pero en el caso de la elipsis sí colocamos la coma, porque ahí, o sea, no estamos finalizando, ni colocamos la I, no estamos finalizando, estamos diciendo que aquí en medio hay más, pero por asuntos de formato no los estamos colocando. Muy bien, y ahora voy a ir a que vean lo de las citas largas. Vamos a ver. Por acá tenemos que encontrarnos una. Ahí hay una, pero está como... Ok, listo. Este documento es porque lo he traveseado un montón para que... En los talleres que he dado para que los chiquillos lo viesen, pero por eso es que está todo desacomodado. Muy bien, supongamos que entonces esta es una cita directa larga. Una cita directa larga, yo la acabo de copiar y pegar. Tiene más de 40 palabras. Entonces, como tiene más de 40 palabras, yo no puedo seguirla colocando acá, totalmente pegado, ¿verdad? Al párrafo. Yo, por temas de formato, tengo que ponerlo en un párrafo aparte, ¿verdad? ¿Cómo hago para darle el formato? La subrayo y vean qué fácil que es. No le pongo comillas. Las comillas solamente son para las citas directas de menos de 40 palabras. Lo que hago es que le pongo sangría, un margen de 2,54 en el lado izquierdo. ¿Cómo se lo pongo? Acá donde dice aumentar sangría. Lo toco 2 veces. 1, 2. Ahí me da el margen de 2,54. Y va totalmente pegadita a la izquierda. Ven, así me queda una cita larga. Ahora, las citas largas, si ustedes ven desde el principio del documento hasta el final, todos los párrafos, todos los párrafos de mi documento, tengan citas o no, tienen una sangría en primera línea, que es esta que vemos acá, este espacio en el primer renglón de cada párrafo. Eso nos lo sugiere, no nos lo sugiere, nos dice APA que es así, ¿verdad? Todos los párrafos de mi documento deben de quedar con sangría en primera línea, pero las citas largas no deben de llevar sangría en primera línea, a excepción de que tenga 2 párrafos. Por ejemplo, que todo esto puede ser mi cita larga. Son 2 párrafos, ¿verdad? Toda esta es, supongamos. ¿Qué hago? Al primero no le pongo la sangría en primera línea, pero al segundo sí. ¿Verdad? Y luego de ahí ya empiezo a escribir nuevamente sigo escribiendo mi redacción, entonces ya me voy otra vez pegadita aquí al margen, ¿verdad? Pero sí es importante tener eso en cuenta. ¿Queda claro lo de la sangría de 2,54 en las citas largas? Sí, eso queda clarísimo, Liz. Y las sangría que se llama en primera línea, con donde yo ya voy redactando, ¿eso de cuánto es? De 0,5 pulgadas o 1,27 centímetros. Se hace súper fácil con la tecla de tabular que está al lado arriba de mayúscula. Al lado arriba de la tecla de mayúscula está la tecla de tabular, que son unas flechitas. Ustedes lo tocan una vez, bueno, si la tienen configurada, y listo, les va a dar este margen de... También la otra forma de hacerlo es subrayamos todo el párrafo, le damos clic derecho, nos vamos a párrafo, aquí en sangría en primera línea, 1,27 y le damos a aceptar y ya nos da la sangría. Perfecto. Bueno, creo que entonces seguimos con la próxima pregunta que dice, si se realiza varias citas, bueno, esta estaba ya acá, es esta otra, perdón, que las ideas propias se citan y las ajenas también. Creo que ese va parecido con lo del parafraseo, o me equivoco. Sí, las ideas ajenas, exactamente, todas las ideas yo las debo de citar, ¿verdad? Las ideas directas y las indirectas. Me imagino que con las propias se refiere a cuando yo estoy leyendo el documento, hago mi interpretación y lo pongo. Eso es parafraseo, exactamente. Es la paráfrasis y utilizo la forma de paráfrasis. Cuando es tal cual, entonces uso la forma de cita directa, que puede ser corta o puede ser larga. Y eso, cuando yo estoy redactando, eso no se le hace nada. A la paráfrasis. No, cuando ya se tiene un poco de dominio del tema y ya vamos redactando, entonces eso
no se le hace nada, no se cita, no se referencia, no nada. Bueno, siempre es importante poner citas aunque yo domine el tema, ¿verdad? Citas, ¿por qué? Porque dan respaldo, ¿verdad? Dicen, mira, es como una forma de decir que yo no estoy hablando papaya, que eso yo no me lo inventé, ¿verdad? Que este autor también piensa como yo. Por eso es que buscamos fuentes fidedignas, ¿verdad? Para que además no sea Wikipedia el que me va a respaldar, sino que sea un autor realmente que tenga cierta relevancia en el tema y que entonces yo me acuerdo y yo diga, vea, esto yo lo dije así y este autor opina igual que yo. Entonces sí es importante, aunque sepamos sobre el tema, pero ya la paráfrasis en ciertos casos no va a ser tan necesaria. Recordemos que la paráfrasis es cuando yo me topo con una idea nueva, pero que no la quiero poner tal cual como la puso el autor, sino que la proceso y la pongo con mis palabras. Es un recurso valiosísimo. Ok, la otra pregunta es, cuando se realizan las referencias bibliográficas sacadas de internet, ¿en qué caso se debe montar el link? Ok, cuando es de página web, tengo que sacar el link de la página web. Recordemos que es que Internet, bueno, yo he notado que a veces hay mucha duda con respecto a Internet, porque en Internet nos vamos a encontrar documentos de documentos. Es decir, en Internet nos vamos a encontrar artículos, nos vamos a encontrar blog, nos vamos a encontrar libros, nos vamos a encontrar páginas web. Entonces, referéncialo de acuerdo a esa forma. No importa que esté en Internet, si es un artículo, lo referencio como un artículo, ¿verdad? Si es un blog, lo voy a referenciar como blog. Si es un libro, entonces lo voy a referenciar como libro. ¿Cuándo voy a utilizar la URL? Para páginas web, siempre. Para los otros recursos, entonces tomemos en cuenta eso. Si tiene DOI, voy a colocar el DOI. Muchas veces, aunque esté en internet, trae el DOI porque es la copia, digamos, de ese documento. Entonces, uso el DOI. Si no trae DOI, entonces, si es de acceso abierto, puedo copiar la URL. Bueno, llegaríamos a la última pregunta de los compañeros. Dice, estas serían las consultas de... no, esto fue la última, la que acaba de hacer mi compañera Jerry. Ok. Más bien, no sé si Jerry tiene alguna otra pregunta, o alguna duda que haya quedado en el camino. Claro. Yo por el momento no, la única pregunta que tenía era eso, lo del formato de las citas largas. Las citas cortas sí van dentro del texto, ¿verdad? Entre comillas, igual citadas. Entre comillas. Todo Quizás solamente ahí destacar que en algunos momentos surge como una disonancia cognitiva cuando se encuentran con una cita que tiene 40 palabras exactas. Y entonces entra el caos y dicen, Dios, ¿es corta o es larga? Bueno, si tiene 40 exactos, es corta. Si tiene 41, es larga. Contando artículos, ¿verdad? Contando todo. Y si tiene 40 o menos, corta. Si tiene 41 o más, larga. Yo le agradezco, bueno, de parte de la comisión le agradecemos un montón. Yo creo que las y los estudiantes de la universidad, muchos también de los que nos escribieron, podríamos decir que un 63% de los que nos escribieron son estudiantes de primer ingreso, lo cual recordamos, de verdad, o sea, esos primeros momentos y ver APA, ¿qué es APA? Ahora de verdad lo hemos estado viendo en los colegios, los están empezando a incluir las normas APA, entonces eso va a ser ya para cuando estén en la universidad, pero por el momento hay muchos que están haciendo, ¿qué es APA? ¿Qué es lo que los profesores hagan con esto? Y se lo agradezco muchísimo porque es algo confuso al principio. Aunque nosotros vamos directamente al instructivo de APA, no entendemos. Yo le soy muy sincera, yo llevo 3 años en la universidad y hay muchas cosas que todavía no las tengo muy claras hasta el día de hoy. Estos minutos estuvimos con de mucho. Gracias por su tiempo, porque sabemos que es muy abriendo de su espacio para poder dar de lo que usted conoce a los y es un montón de la comisión.
de formación y desarrollo de líderes, porque eso es lo que va a ser cada uno de los estudiantes de la UNED, futuros líderes y formadores también. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, un ejemplo es usted, también sigue dando que es una líder. Muchas gracias a ustedes más bien de verdad por este espacio, por habilitar. Yo creo que es muy importante para los estudiantes de primer ingreso poder contar con estos recursos que nos orientan mucho, porque claro, cuando yo recuerdo el primer ingreso, bueno, uno lloraba de frustración porque yo en la vida había escuchado que era APA. No tenía idea que era APA. Y entonces, si me pedían en todas las orientaciones, APA, bueno, fue realmente complejo y ojalá, de verdad, ojalá que esto les pueda ayudar, que les pueda servir y muchas gracias a ustedes por haber diseñado la actividad y bueno, por haberme invitado también. Muchísimas gracias, Liz, por tu tiempo. De verdad que es una experta. Con todo gusto. Muchas Bueno, gracias a ustedes. gracias. Y a los y las estudiantes de la universidad, una vez más les agradecemos de su tiempo formulando las preguntas y ahora escuchando estas respuestas. Recuerden que cada 15 días por YouTube o por Facebook de la FEUNED vamos a estarles llevando diferentes videos para su vida cotidiana y que van a ser de mucho provecho. Muchas gracias. Chao.